Saludos y bienvenidos una semana más a La Entrevista, ese espacio en el que analizamos la actualidad política de la provincia de todos los ámbitos y que también lo hacemos del ámbito nacional, lo hacemos de mano de nuestros invitados. Concretamente hoy nos acompaña Braulio Carles, él es responsable territorial de ACEM en Castilla-La Mancha. Bienvenido, Braulio, a IMAS Televisión. Bien hallado, buenos días. Bueno, en primer lugar, Braulio, me gustaría comenzar preguntándole por el significado de ACEM, de las siglas, cómo surge esta asociación y, bueno, cómo se organiza. Bueno, pues todo en la vida va pasando y además más deprisa de lo que parece, ¿no? ACEM surgió en los años ya 50, cuando los españoles emigraban hacia Europa, y entonces en aquellos años ACEM trabajaba la emigración y acompañaba a los emigrantes españoles. Cuando todo esto fue cambiando, pues claro, también ACEM tuvo que cambiar y tuvo que dar otro tipo de respuestas. Y en los años 90 se convirtió, por decirlo de alguna manera, en el brazo ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española en el tema de asilo y refugio. Y así estuvimos durante un tiempo. Después fuimos ampliando no solamente al asilo y al refugio, sino también a la población inmigrante. Y de ahí empezamos también a acoger a inmigrantes que procedían pues del Mediterráneo, que venían de Ceuta, Melilla, Canarias, eran sobre todo inmigrantes subsaharianos, africanos. Después llegó la crisis, incluso ya un poquito antes, creíamos que era oportuno, aunque nuestra especialidad ha sido siempre el asilo y el refugio y también la migración, pues que no debíamos de quedarnos aquí, porque puede ser que generásemos incluso algún tipo de brote racista y xenófobo, porque la sociedad estaba en crisis, la crisis lleva a falta de trabajo, falta de vivienda, entonces que al final fuéramos una entidad que solo trabajásemos con inmigrantes, con refugiados, pues iba a generar algún tipo de racismo y de xenofobia, con lo cual también nos convertimos en una entidad que está trabajando con personas en riesgo de exclusión social. Hay, o sea, a grandes rasgos, así como una pincelada muy rápida, pues esto sería ACEM, esto sería su historia muy brevemente, ¿no? Pero es verdad que ACEM tiene momentos muy importantes, ¿no? Y si ya nos ceñimos más a Castilla-La Mancha, porque pues estamos en la mayoría de las comunidades autónomas trabajando, no solamente temas de asilo y refugio, temas de migración, sino, como te he indicado, pues también otros temas. Por ejemplo, en Asturias trabajamos todo el tema con enfermos mentales, o nosotros en este momento en Castilla-La Mancha también estamos trabajando con mayores. O sea, al final vamos tocando todos los palillos, de tal forma que desde proyectos para acogida con mujeres monoparentales, familias monomarentales, pues hasta menores o jóvenes o refugio, o asilo o vivienda o empleo o mayores, pues tocamos prácticamente en este momento todos los palillos. Pero nuestra historia surge primero con la emigración y después también, y sobre todo, y este es nuestro baluarte y nuestro buque insignia, es todo el tema de asilo y refugio. Y desde ahí, pues en este momento, como está siendo un tema tan, entre comillas, de moda y por desgracia, pues es verdad que en este momento ACEM está dando un gran impulso como organización y en lo que es la acogida y en lo que es en definitiva el trabajo con personas. Sí, lamentablemente, como dice Braulio, desgraciadamente es un tema de moda, como dice, y bueno, sí que es verdad que es una situación delicada, es complicado el drama que están sufriendo todas esas familias sirias. ¿Cómo cree usted que se debería canalizar todo esto, esta solidaridad, buena voluntad que está surgiendo también en la ciudadanía? Bueno, yo sí creo que los castellano-manchegos, la gente de Ciudad Real, igual que en otras provincias, pues podemos decir que somos solidarios y somos acogedores. Pero también es verdad que como la información y las noticias fluyen, van y vienen, yo recuerdo cuando empezó este momento, bueno, pues con tanta fuerza, muchas familias, muchas personas, muchos ayuntamientos. Aquí, por ejemplo, pues tuvimos una reunión con el presidente de la Diputación y nos reunimos para abordar este tema de asilo y de refugio, pensando, el motivo primero eran los refugiados que venían de Siria, pero nosotros queremos extendernos a más, no nos queremos quedar ahí. Para nosotros, hoy vemos que hay muchos países donde, por desgracia, en este siglo XXI están en conflicto, están en guerra.
y a estos países hay que acogerlos. Es verdad que el punto de partida nos lo generan los sirios, y más concretamente ese niño que aparece en la orilla de la playa muerto, y bueno, parece que esto genera una sensibilidad en la población. Después llegaron atentados terroristas en París, en Bélgica, y bueno, parecía que iban a llegar refugiados y sobre todo refugiados sirios era igual a terrorista yihadista o a inmigrante terrorista. Y no es verdad tampoco. Y ahora creo que estamos en un momento distinto, donde la gente vuelve a darse cuenta de que efectivamente puede ocurrir que este tipo de realidades de sufrimiento y de dolor, muchas personas o algunas personas, algunos grupos terroristas lo utilicen como plataforma para entrar. Pero podemos caer en un error, porque esta plataforma a ellos les sirve hoy. Si quitamos esta plataforma y si quitamos la acogida a la gente que sufre y a la gente que tenemos que acoger, pues evidentemente lo que nos vamos a encontrar es que ellos van a buscar otras estrategias y otras fórmulas para entrar. No vamos a conseguir que dejen de entrar, lo harán por otros caminos y por otros sitios, pero evidentemente van a seguir viniendo. Y sin embargo nosotros lo que podemos conseguir es que gente que necesita nuestra ayuda y nuestro apoyo, pues que de repente deje de tenerlo, y que de repente pues esas personas que necesitan sentirse acogidas y salir de sus lugares de origen, pues lo cerramos, lo truncamos, miramos para otro lado, y entonces, lejos de solucionar un problema, no lo hemos solucionado, porque todo el tema del terrorismo va a seguir viniendo. Segundo, ellos van a seguir con su dolor y con su sufrimiento, y yo aquí me hago una pregunta. Puede ser que en no mucho tiempo, si esa gente no, sus hijos, sus nietos, al no sentirse acogidos, apoyados por Occidente, por Europa, por los países más desarrollados, puede ser que en algún momento se vuelque eso contra nosotros. Con lo cual, yo creo que si no es desde la clave de la solidaridad, que debería serlo, de la clave de la generosidad, que debería serlo, al menos lo hagamos una clave de egoísmo solidario. Y entonces, desde esa clave de egoísmo solidario, es muy importante que seamos acogedores y que ante este drama, porque es un drama, en muchos países, y depende de donde sea, es un auténtico genocidio, pues ante todo esto hay que tomar medidas, hay que reaccionar. Y ya digo, la gente de Castilla-La Mancha creo que es muy acogedora, que es muy solidaria. La cuestión está en que no nos podemos quedar aquí, no está en nuestras manos. Son cuestiones más internacionales o más nacionales, porque todo el tema de asilo y refugio, concretamente, no depende de la comunidad autónoma, depende del Ministerio, y a la vez el Ministerio acogerá a la gente en función de lo que la Unión Europea establezca y diga. Con lo cual el tema es un poquito más complejo de yo acojo o no acojo, pero evidentemente los ciudadanos de Castilla-La Mancha, la gente de Ciudad Real, pues, y de otras provincias, tenemos que seguir en esta clave de solidaridad, de acogida y de generosidad. Yo también lo que veo es que quizás se unan dos ideas también en la gente. Por un lado, el desconocimiento, ¿no?, a saber qué es exactamente un refugiado, y por otro lado, pues esa idea también de muchas personas de decir, ¿por qué ayudar a un refugiado sirio con la cantidad de problemas que tenemos en España ahora mismo? Yo creo que es una confluencia entre esas dos. Sí. Mira, yo recuerdo cuando empezamos en Sigüenza la primera acogida de refugiados en junio del 92, después pues tuvo su llamada de atención o tuvo su relevancia social, nacional, internacional, la acogida de albano-kosovares, que podría ser un momento parecido. Bueno, pues yo recuerdo que en aquel momento la gente no sabía lo que era un refugiado. Es posible que hoy pues haya gente, ya vamos todos sabiéndolo, porque hace no mucho había por ahí una viñeta en la prensa que decía, tanto conflicto nos está enseñando geografía. Y es verdad, hay países que no teníamos ni idea de dónde estaban, y debido a los conflictos políticos los hemos ubicado, llámense repúblicas rusas o la antigua Unión Soviética, etcétera, pues los conflictos nos han llevado a poder identificar. Ciertamente, a pesar de eso, mucha gente hoy todavía no sabe lo que es un refugiado, o puede que no lo sepa. Un refugiado es aquella persona, no lo digo yo, lo dice el Convenio de Ginebra del año 51, que desde entonces, quitando el protocolo del 1967 y poco más, no hemos avanzado mucho más en todo esto. Pero bueno, aquella definición decía que toda persona
con fundados temores, por motivos políticos, de raza, étnicos, de religión, del tipo que sean, no puede permanecer en su país o no quiere, tiene derecho a ser acogido en otro país. Entonces, esto, así en teoría, es un refugiado político. El refugiado político se diferencia del inmigrante. El inmigrante es el que sale de su país buscando una vida más digna, una vida mejor, unas mejoras de vida, al cual también tienen derecho. Y ahí nos encontramos tantos ciudadanos africanos que vienen en pateras, a veces habiendo invertido los pocos ahorros que tenían para buscarse la vida en otro país mejor, con la obligación de volver a su país, o si no volver a su país, de poder enviar a su país dinero para que los suyos vivan. Esto a lo mejor nos suena a algo lejano, muy extraño, pero no hace tanto los españoles hacíamos lo mismo. Y en esa época de los años 50, donde la época de los tecnócratas que llamaban en nuestro país, decían que hubo un momento donde la economía subió mucho. Era debido a las divisas que traían los españoles de Alemania, de Suiza, de Francia, y eso mejoró la economía de nuestro país. Bueno, pues de alguna manera el inmigrante que viene en pateras, el objetivo que tiene es esto. Y además no solamente este es el objetivo, es que aunque no lo cumplan, aunque no puedan llevarlo a cabo, ellos saben que tienen que demostrar a los suyos tranquilidad y que esto va bien, aunque no vaya bien. Con lo cual se genera una situación tan compleja en el caso del inmigrante y tan dolorosa también en el caso del refugiado, que yo creo que no podemos ser tan raquíticos a la hora de pensar cómo vamos a tratar la acogida en Europa, en España, en nuestro país. Entonces, el refugiado huye de su país porque le van a matar, a él o a su grupo hay una persecución, el inmigrante huye, se marcha de su país porque está buscando una vida más digna, una vida mejor. Yo creo que ambos tienen ese derecho. Claro, llevado esto a sus últimas consecuencias, podemos decir, ¿qué diferencia hay que uno se vaya de su país porque le matan o porque se muere de hambre? A ambos hay que acoger y a ambos hay que pues trabajar para que se integren en nuestro país. Y yo creo que esto es una oportunidad. Y yo creo que esto es una gran riqueza para nuestro país, porque no podemos olvidar que quien nos viene, tanto si son refugiados como si son inmigrantes, son dos figuras muy distintas, o por lo menos distintas, pero confluyen en algunas cosas en común. De hecho, son gente que viene de otros países y otras culturas. Pero no podemos olvidar que en muchos casos estamos hablando de fuga de cerebros. Son los mejores de cada país los que han tenido capacidad y posibilidad de poder salir de su país de origen. Y los mejores que además nosotros no hemos invertido en ellos nada. Son gente con un nivel cultural normalmente alto, sobre todo el refugiado político, además de tener un nivel cultural alto con una formación en idiomas, profesionalmente suele ser gente muy buena porque está muy preparada, y entonces llegan a nuestro país y nosotros tenemos que también, pues, no solamente aprovecharnos de eso, sino verlo como una gran oportunidad. Y yo creo que esta es la clave, que es una oportunidad. Tenemos que dejar de lado miedos, tenemos que dejar de lado actitudes que nos lleven al rechazo, o como estamos haciendo ahora en Europa, mirando para otra parte, no nos preocupa el problema de los sirios y cuando nos preocupa resulta que miramos para otro lado y los mandamos a Turquía. Yo creo que tenemos que ser más dignos. Yo creo que tenemos que dar razón de la especie a la que pertenecemos, que es la especie humana. Y a mí me parece, yo por lo menos cuando veo estos comportamientos, pues siento vergüenza de pertenecer a la especie humana. Permitir que haya personas que se puedan morir en ese intento de buscar qué se piensan, que quieren llegar aquí porque están cansados de vivir en su país. Nosotros saldríamos de nuestro país si no es a la fuerza, porque se genera, como pasó en su momento, o una guerra,
o porque la gente no puede vivir porque se muere de hambre. Si no es así, es muy difícil que alguien quiera salir de su país para rehacer su vida. Con lo cual yo creo que tenemos que tener unas miras pues más aperturistas, más generosas, más solidarias y sobre todo ver el fenómeno migratorio como una oportunidad para ellos y para nosotros. En el caso de España, Braulio, por ejemplo, si hubiese un ranking, ¿en qué posición se encuentra a la hora de acoger, atender a estas personas respecto a otros países en cuanto a trabas burocráticas que se puedan encontrar estas personas? Depende quién sea la persona que esté actuando. Me refiero a lo siguiente. Si hablamos de políticos o de ciudadanos, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que no estamos hablando desde un punto de vista autonómico o regional, sino que estamos hablando desde un punto de vista nacional y también internacional, ¿no? Entonces, yo, empezando por abajo, yo creo que el ciudadano, como decía antes, es generoso y es solidario, con lo cual la gente cuando le explicas las cosas la entienden. Claro, si generas un lenguaje ambiguo o de miedo, o mira que es que en este grupo vienen terroristas, pues claro, la gente se pone a la defensiva, es normal y muy lógico. Claro, hay que presentar las cosas como son y hay que presentar la realidad como es. Esa gente, la inmensísima mayoría de la gente, vienen porque tienen un problema muy gordo de mucho dolor y mucho sufrimiento, y es que les van a matar y están en una guerra y que hay una persecución o personal o colectiva. Entonces, a ese nivel los ciudadanos yo creo que normalmente no tienen mayor problema, y para explicar esto yo siempre pongo un ejemplo: los colegios, los niños. Los niños en la clase se junta un muchacho de Somalia que vino con sus padres no sé cuándo, con un niño marroquí que también ha venido con su familia o con otro niño indio, y no hay problema, no hay ningún problema. El problema surge después, cuando llegan a casa y le dicen a papá y a mamá: pues mi amigo Mohamed, ¿que juntas quién es Mohamed? Pues es un niño marroquí. Ah, no, con esto no te juntes. Bueno, ahí viene el problema. Pero en general los ciudadanos no tenemos mayores problemas. Los niños no tienen ningún problema, y la gente adulta, cuando les explicas todas esas cuestiones, tampoco hay problema. A un nivel provincial y a un nivel regional, pues yo diría que no solamente no hay problema, sino que la relación es muy estrecha, es una relación muy fluida. Nosotros como entidad estamos continuamente en comunicación con la Junta de Comunidades, con el Ayuntamiento de aquí de Ciudad Real, con la Diputación de Ciudad Real. Es una relación muy fluida, muy estrecha, y donde bueno, intercambiamos continuamente nuestras opiniones, y además bueno, pues estamos ahí para trabajar proyectos conjuntos, con lo cual a estos niveles tampoco hay problema. A nivel estatal, a nivel de ministerio, pues ACCEN es una entidad que está trabajando con el ministerio, igual que estas otras entidades como es Cruz Roja, que aquí en Ciudad Real también ha abierto otro dispositivo de refugio, y la relación también es estrecha y es buena. Lo que pasa es que, claro, no depende del ministerio en este momento, la llegada en este momento de sirios, depende de otra cuestión más internacional. Porque toda esta, y no solamente internacional, no podemos olvidar que Grecia y que Italia tienen que hacer una serie de informes para facilitar la llegada a otros países de Europa de solicitantes de asilo, de refugiados. Con lo cual, el tema es más, se complica un poquito. Si a esto le añadimos que desde la Unión Europea, pues bien porque los grupos de extrema derecha van cogiendo fuerza, bien porque hay posturas más radicales, que incluso pues Alemania hemos visto ahí como durante un tiempo ha sido un país el más acogedor de todos, ¿no? Veíamos incluso como gente que llegaba a otros países de Europa querían irse a Alemania. En este momento, de alguna forma, van cerrando puertas. Bueno, pues al final se va generando todo este conflicto, sí. Pero digo, a un nivel internacional, porque a un nivel nacional hay una comunicación fluida. Digo, ACCEN está continuamente reuniéndose a un nivel del Ministerio. En la comunidad autónoma nosotros estamos con una fluidez de comunicación muy buena con la oficina de refugio que constituyó la comunidad autónoma, o con el Ayuntamiento o con la Diputación en Ciudad Real, pero podemos decir lo mismo de las demás provincias. Hay un deseo de acogida, hay un deseo de colaborar en todo este proyecto, con lo cual esos niveles muy bien. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues el problema está a un nivel internacional. Está a un nivel de la Unión Europea, que tiene que ser generosos y solidarios. Aquí,
con los que nos llegan, pero también hay que mirar hacia los países de origen y no podemos coger y decir, no, yo no invierto nada en países en vías de desarrollo. No, esto no puede ser. Tenemos que invertir también. Yo cuando solucione los problemas de mi país, entonces invierto. No puede ser esta reflexión. ¿Por qué? Porque si es así, nunca vamos a invertir. Y nunca vamos a ayudar a que esos países se desarrollen y salgan adelante. No solamente nunca, sino que ellos se van a rebelar y van a querer venir. Y es verdad que no tenemos capacidad para acoger a todo el mundo. Porque si hacemos, no puede ser ni puertas abiertas, pero tampoco cerrar por todos los lados. Pero entonces, entre todo esto hay un equilibrio. Y el equilibrio pasa porque seamos generosos y el equilibrio pasa porque invirtamos en los países de origen para que ellos puedan elegir salir o no salir, no que se van abocados a tener que salir obligatoriamente de su país. Yo creo que todo esto hay que ponerles medidas y hay que buscarle solución a todos los niveles, a un nivel local, regional, nacional e internacional. Y en este momento no es porque nos pille más lejos, pero es que la pelota está en el tejado de lo internacional. Volviendo un poco más al ámbito aquí regional, aunque sí que es verdad que es un tema más amplio, ¿no?, a ámbito internacional, el centro de Sigüenza en Guadalajara cumple o va a cumplir, si no ha cumplido ya, sus 25 años trabajando, y me gustaría saber a cuántas personas ha podido atender en estos 25 años. Pues mira, efectivamente, empezamos en junio, concretamente el 20 de junio del 92. Y desde entonces acá, bueno, pues hemos vivido muchos momentos. Bueno, yo creo que la mayoría momentos muy bonitos. Aunque decir muy bonitos cuando te llega tanto dolor y tanto sufrimiento... Claro, eso lo iba a preguntar, que en estos años, imagino que como responsable del centro tendrá momentos muy entrañables, Sí, ¿no? Yo lo También. recuerdo todo muy bien. Recuerdo del primer momento cuando la gente en Sigüenza no sabía lo que venía, ¿no? Y ahí el papel del entonces obispo emérito don José Sánchez fue fundamental. Él tiene una sensibilidad especial a la migración y bueno, pues él facilitó todo en esta dirección y bueno, pues siempre estaba ahí ayudando y apoyando, y nosotros como organización no tendremos nunca nada más que buenas palabras de agradecimiento, y no solamente agradecimiento, sino como un maestro que nos fue enseñando a la gente que estamos ahí a trabajar y a implicarnos en todo esto. Desde ahí fuimos ampliando, empezamos con 22, 24 plazas, después llegaron los kosovares, también el papel del obispo de fondo, ¿no? Acogiéndolos en el seminario y abriendo las puertas para todo lo que hiciera falta. Y de ahí dimos un salto a tener de forma estable 60 plazas, 16 apartamentos, 17 apartamentos, luego también habitaciones individuales y dobles. Y bueno, pues fueron poco a poco en Sigüenza siendo no solamente un factor de integración, sino que un dinamizador de la vida de Sigüenza. Yo creo que en un municipio de unos 5.000 habitantes, como puede ser Sigüenza, de los cuales cerca de 1.000 son inmigrantes o gente que ha pasado por el centro, yo creo que nos habla de lo que debe ser la interculturalidad y la integración. Y bueno, yo me atrevería a decir que más o menos habrán pasado unas 5.000 personas en todo este tiempo, de multitud de países, desde Cuba, Irán, Irak, de África, pues de casi todos los sitios, de Asia, pues también de muchos sitios, bueno, de cualquier lugar donde ha habido conflictos. Y es verdad que a veces pues hemos vivido, creo que para bien por un lado porque se sensibiliza, pero para mal por otro, porque a veces también cuando un refugiado es refugiado de moda, pues también ellos mismos como que se creen un poco más importantes y es más difícil la integración en este sentido, ¿no? Pero bueno, normalmente al final los equipos interdisciplinares han hecho posible reconducir, cuando alguna situación ha sido un poquito más difícil o más compleja, se ha podido reconducir. Y bueno, ya digo que yo no soy consciente de que ha habido ningún problema gordo dentro de lo que es la integración en Sigüenza. La mayoría de los empresarios de Sigüenza tienen varios o refugiados o inmigrantes que han pasado por el centro y bueno, es un indicador y lo que llamaríamos unas buenas prácticas a la hora de hablar, ¿no?, de ejemplo y cómo tienen que vivir la integración en los diferentes sitios. Creo que Sigüenza puede ser un ejemplo y un lugar para ello, ¿no? Y además en este momento no solamente estamos trabajando con inmigrantes y refugiados, sino como te indicaba también antes, estamos trabajando con población que está en riesgo de exclusión social, porque a fin de cuentas es donde hay que tender y así también la integración va a ser más fácil, va a ser mejor y a la vez
Sigüenza va a ver el centro de migraciones, va a ver a ACCEN como un lugar donde pueden integrarse, pueden colaborar, van a ser ayudados en la medida y apoyados en la medida que lo necesiten, con lo cual creo que es un referente de cómo hay que trabajar la diversidad y la interculturalidad. Pues Braulio Carles, responsable territorial de ACCEN en Castilla-La Mancha, es un placer haberle tenido con nosotros y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y ahí nos tenéis para lo que necesitéis cuando queráis. Pues esto es todo en la entrevista de esta semana. Ya saben que tienen una cita la próxima semana, el miércoles a las 10. Hasta entonces, sean felices.